y lo puso junto a sí, y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Quiero que prestemos atención en este último versículo, porque es algo muy interesante lo que dijo Jesús. Dijo, ¿no? Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Dios. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y el Señor nos estuvo hablando el domingo sobre la próxima generación, sobre nuestra generación, ¿sí? Sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y el plan, ¿no? Nos empezó a descubrir un poquito el plan que el Señor tiene para ellos. Y cómo nosotros somos parte importantísima en ese plan de Dios. Cómo es importante que nosotros podamos entender, no solamente los jóvenes, no solamente los niños puedan entender lo que Dios tiene para ellos, sino nosotros, no los mayores, como padres, podamos también entender lo que Dios tiene para ellos, para la generación que viene, para ayudarles. ¿Sí? Porque ellos necesitan que nosotros los ayudemos y los encaminemos en ese plan de Dios, en esa dirección de Dios. Y fíjate que acá el Señor dice algo interesante. Dice que el más pequeño de entre nosotros es el más grande. ¿Y saben que algo que el Señor me habló a través de esta palabra que hoy vamos a compartir? Es que la generación de la cual estamos disfrutando, no solamente la que van a ser en un futuro, ¿sí? La que se va a gestar luego, sino que estamos hablando de los que ya están, ¿sí? De los niños, de los jóvenes. Es una generación de grandes para el reino de Dios. Esto es lo que me decía el Señor en esta tarde cuando preparaba la palabra, y anteayer que me venía esta palabra de parte del Señor. La generación de la cual hoy estamos disfrutando ya, ¿sí? Que son nuestros hijos, es una generación de grandes. Amén. Una generación de grandes, pero no grandes porque van a ser famosos y van a salir en Telecinco porque ganaron Operación Triunfo, sino grandes para el reino. Amén. Grandes para el reino de Dios. ¿Tú no crees? Amén. Jesús dice que tomó un niño, ¿no? Estaban todos sus discípulos discutiendo, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? No, yo lo vi primero a Jesús. No, a mí me llamó primero. Estaban peleándose por el primer puesto y Jesús dijo: mira, muchachos, no son ustedes. Yo los he escogido, yo los he llamado, están las 24 horas del día conmigo, pero no son ustedes los mayores en el reino de Dios. Y coge un niño, lo toma y dice: este es el mayor. Y me llamó la atención que Dios no lo dice solo en ese pasaje. Y lo primero que vamos a ver en esta palabra, que se llama generación de grandes para el reino de Dios, es que Dios quiere levantar una generación de grandes para Él en este tiempo, porque la obra que Dios quiere llevar a cabo es grande. ¿Por qué Dios quiere levantar una generación de grandes? Porque Dios, la obra que viene y que ya está en el presente, gestándose en el corazón de Dios para España, para Europa, para las naciones, es una obra grande. Es una obra grande, ¿no? Nehemías dijo en un momento: yo tengo que hacer una obra grande, ¿no? La obra de Dios es una obra grande, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios no es un Dios natural. Dios es un Dios que hace cosas, ¿qué cosas? ¡Grandes! Entonces, Él nos tiene que hacer a su medida, ¿no? Él a sus siervos nos tiene que hacer a su forma, ¿no? Y quiere levantarnos como los grandes del reino de
nietos, porque será grande delante de Dios. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Qué tremendo! Un hombre que no tenía esperanza de nada, y de repente viene el Señor y le dice: vas a tener un hijo. ¡Ah, qué alegría! Pero no vas a tener cualquier hijo, no vas a tener uno del montón, no, vas a tener un hijo que será grande delante de Dios, porque lo importante es que nuestra generación sea grande delante de Dios. No nos importa que nuestra generación sea grande delante de los hombres, ¿verdad? A mí no me interesa que mi generación sea grande delante de los hombres, ¿no? Sea nunca delante de los hombres, sea una estrella delante de los hombres, no. Pero sí que importante es que nuestra generación, la generación de nuestros niños, la generación de nuestros jóvenes, sea grande delante de Dios. Y Dios viene con una palabra que grita a Zacarías y le dice: Zacarías, viene la alegría, viene el gozo, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Y no solamente para ti, sino para toda la gente que viva en este tiempo de Juan, porque Juan será grande. Juan será grande. Y cuando nace Juan, dice el 1.76, que Zacarías se había quedado mudo porque no creía esta palabra, pero cuando nació Juan volvió a hablar, ¿sí? Empezó a hablar otra vez y habló, y dice que profetizó, ¿no? Y oró por este niño que era su hijo y profetizó sobre el niño y dijo, 1.76, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Bueno, y ahí empieza a hablar, ¿no? Y dice que en el 80 que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Fíjate, este padre, ¿no? Recibe la palabra de Dios, recibe el milagro de Dios, tiene al bebé Juan en sus brazos y empieza a hablarle palabras de ese niño. Tú no serás cualquier niño, tú serás grande, tú irás delante del Señor, tú predicarás, la gente se convertirá a través tuyo. Profeta del Altísimo será llamado. Y realmente eso sucedió con Juan, ¿no? Dios usó a Juan, ¿no? Para preparar el camino a Jesús, porque después de Juan vino Jesús, y Juan fue el que predicó el arrepentimiento para que después la gente se volviera a Jesús, y fue alguien grande, ¿no? Dice que no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. Así que fíjate, Dios quiere hacer esto con nuestra generación también. Esto no era solamente para Juan el Bautista. Dios quiere hacer de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y aún de las personas nuevas, ¿no? Que estamos llevando a Jesús, la nueva generación, a ser gente grande para el reino de Dios, como lo fue Juan el Bautista. Nunca nos podemos imaginar hasta dónde, ¿no? El Señor puede hacer cosas maravillosas con nuestra generación. No nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar el poder del Señor con ellos, ¿sí? Niños, Dios quiere levantar niños y jóvenes como Samuel, no solamente como Juan, sino como Samuel. Saben que esa Ana era otra mujer que no podía tener hijos, y ella oraba y le pedía a Dios un hijo y clamaba a Dios por un hijo. Primera de Samuel, capítulo 1, nos cuenta esto, hasta que Dios le contestó, la escuchó, le dio el hijo, y cuando Dios le dio el hijo, ella dijo: Señor, yo lo voy a dedicar a ti. Todos los días que viva será para ti. Y cuenta la Biblia que cuando Samuel, el hijo de Ana, tenía 3 años, lo lleva al templo y se lo deja al sacerdote. A los 3 añitos de edad, se lo deja ir al sacerdote y dice: cuídalo mucho, pero yo lo he dedicado a Dios, yo se lo he entregado a Dios. Y dice que Samuel, desde muy chiquitito, dice la Biblia, ministraba a Dios en el templo, ministraba a Dios delante del sacerdote. El sacerdote le enseñaba cómo servir a Dios, y él estaba ahí en la casa de Dios. Y nos cuenta la palabra de Dios que un día, en Primera de Samuel, no lo busques, pero te lo cuento yo, 3, 1 al 4, dice: antes de que la lámpara del templo, dice la Biblia, fuese apagada, Dios le habla a Samuel.
entregó. Levanta a Samuel. Y Dios esa noche, siendo él un jovencito, quizás tendría 12, 13, 14 años, él dice que estaba en el templo ahí, que él dormía donde guardaban el arca del pacto de Dios, así que era un chico que conocía ahí la presencia de Dios, y Dios le empieza a hablar y lo llama de noche. El otro día le pasó a Elías que dice: Elías, mamá, me llamaste. Yo digo: mira, me hace el Señor como Samuel, porque yo no te llamé. A veces le pasa a nuestros niños eso. De noche se levantan: me llamaste. Y se cree que es la mamá. Bueno, esto le pasó a Samuel. Pensaba que era el sacerdote. Iba una y otra vez: el sacerdote, ¿qué necesita? Y el sacerdote: no, yo no te llamaba. Y se acostaba de nuevo y Dios otra vez llamándole: Samuel, Samuel. Y otra vez al sacerdote: sacerdote, ¿qué tiene? No, yo no te llamé. Y el sacerdote no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hasta la tercera vez. Y ya en la tercera vez que Dios lo llamó, dijo el sacerdote: debe ser Dios el que te está hablando aquí. Si Dios otra vez te habla, tú dile: heme aquí. Habla que tu siervo oye. Entonces ahí él se enteró, y cuando Dios le habló, dijo: Señor, heme aquí. Y a partir de ese momento, siendo él un chiquitito, Dios le empieza a hablar sobre Israel, le empieza a dar palabras tremendas, aún de exhortación para el sacerdote, para los hijos del sacerdote. Y Dios dice que a partir de ese momento levantó en Samuel un profeta que siempre fue fiel a Dios, que siempre dijo exactamente lo que Dios quería que él dijera, hasta su vejez. Y Dios quiere levantar en este tiempo chicos, jóvenes, niños, nuestros hijos, como Samuel. Samuel es de Dios. Samuel es de Dios. Saben que en este tiempo se necesitan profetas de Dios. ¿Qué significan los profetas de Dios? Gente que hable de parte de Dios. La gente está desorientada, la gente no sabe qué hacer. La lámpara del templo está ahí, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que Dios en este tiempo quiere levantar hombres y mujeres, jóvenes y niños que hablen de parte del Señor. Y Dios dice que es parte de esa gente que quiere levantar. Son nuestra generación. Pero ¿qué es importante, hermanos? En los dos casos vemos, tanto con Zacarías como con Ana, que entendieron el plan de Dios para sus hijos. Entendieron lo que Dios quería hacer con sus hijos. Ana dijo: este hijo Dios me lo dio, pero no es para estar pequeñito que Dios me dio. Y agarrármelo para mí, no se lo doy a nadie. No, sino que lo soltó, lo entregó, lo dedicó, lo dio. Y Dios hizo cosas tremendas, y Samuel fue una bendición para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, de una manera tremenda. Y lo mismo Juan el Bautista. O sea, Zacarías oyó la palabra de Dios
generación llena del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 44:3, una promesa tremenda de Dios. Yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios dice, yo derramaré agua, agua, si tu hijo está seco, si tu hija está seca, si tu generación no sabe cómo traer a la iglesia, las casas ya la están trayendo. No, yo derramaré
diablo. Hermano, y esto es muy interesante. Una generación débil. Una generación de jóvenes y de niños débiles. Pero ¿qué le dice la palabra de Dios a los jóvenes? Vosotros sois fuertes, porque habéis vencido al maligno. Hay un versículo que dice así: jóvenes, os escribo a vosotros porque sois fuertes, que habéis vencido al maligno. Vale, muchísimas gracias por ayudarme. Pero sigan escuchando ahí, ¿sí? No se distresen. Llévense ahora. ¿Entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra generación? ¿Saben? Como les decía antes, que el enemigo no quiere que ellos avancen. Pasa como en el tiempo del Éxodo. ¿Saben qué pasó con el Éxodo? El pueblo de Israel estaba creciendo, se estaba multiplicando. Dios le había dicho a Abraham que la generación de él iba a ser bendecida y que se iban a multiplicar. A ver si no habrá, si hay una nada, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que Dios dijo. La generación de Abraham empezó a crecer, empezó a multiplicarse. Era tremendo, era muchísimo en una tierra extranjera que era la tierra de Egipto. Dice la Biblia que cuando Faraón vio cómo se multiplicaba el pueblo, tuvo miedo. Faraón tuvo miedo, el rey de Egipto tuvo miedo y dijo: esto es una amenaza, estos nos van a hacer la guerra, estos son peligrosos. Y entonces, ¿qué hizo Faraón? Dice la Biblia que empezó a matar, empezó a esclavizar y empezó a oprimir al pueblo de Israel para que no creciera. Pero dice la palabra, si tú lees Éxodo capítulo 1, que cuanto más Faraón los oprimía, ahora escuchen, ¿sí? Cuanto más los amenazaba, tanto más crecía y se multiplicaba. El enemigo quería frenarlo, oprimirlo, esclavizarlo, pero dice que cuanto más los oprimían, más crecían. Y hay un versículo que me encanta, Isaías 66:7 dice: Dios, antes que estuviese de parto, dio a luz hijos. Antes que Israel estuviese de parto, dio a luz hijos. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice Isaías 66:8. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, dice Dios, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Qué quiero decir con esta palabra última que estamos leyendo, hermanos? Aunque el diablo intente frenar el avance de la nueva generación, aunque el diablo trate de esclavizar a nuestra nueva generación metiéndole a tentaciones para que claudiquen, aunque el diablo intente oprimirlo, Dios tiene un plan con nuestra nueva generación. Dios tiene el plan del que estuvimos hablando recién: que sean conocidos en las naciones, que sean profetas de Dios, que sean usados llenos del Espíritu Santo, que sean una bendición a donde quiera que vaya, que sean como flechas en el plan y los propósitos de Dios. Dios quiere hacer esto, y la Biblia dice: si Dios lo ha determinado,
90 años, ¿quién estará, si no estamos aquí o está la iglesia en otro lugar, no sé, pero bueno, figuradamente, ¿quién ocupará estas bancas? Los hijos y los hijos de nuestros hijos, y las familias de nuestros hijos, y los nuevos que vengan, que hayan venido durante todos estos 50 años. Quizás nosotros ya no estemos, pero habrá otras generaciones que serán la Iglesia Cristo Vive. No sé si en el cine o en otro lugar, pero la Iglesia Cristo Vive, si el Señor no viene antes, seguirá estando. Seguirá estando. Y con mayor poder todavía, con mayor fuerza, con mayor gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Si ahora nosotros estamos teniendo gloria, la gloria que experimentarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos será mayor, mayor, mayor. Por eso dice, el pequeño será mayor. Como dijo Jesús, no, yo hice obras, pero mayores obras harán mis hijos. Mayores obras harán mis hijos, porque yo soy el Padre y Dios quiere que nosotros tengamos una visión así. Gracias, Señor, por permitirme estar en tu obra, pero mayores obras harán mis hijos, Señor. La obra no se termina conmigo cuando yo me muera. Las mayores obras harán ellos y tengo que estar listo y preparar a mis hijos para esas obras. Entendendo el plan y preparado. Lo entendemos esto, hermanos, y estar a la altura, hermano. Estar a la altura. Si Dios quiere hacer de tus hijos siervos de Dios, necesitan ver en sus casas hombres y mujeres que sean ejemplos para ellos. Ejemplos de oración, ejemplos de palabra, ejemplos de servicio, ejemplos de entrega, de consagración. Es muy importante eso. Tú marcas las vidas de tus hijos con tu vida. Tus hijos te ven las 24 horas. No es por lo que le hablas, no tienes que portarte bien, es por lo que hagas. Es por lo que hagas. Y es muy importante porque todas las promesas dependen de la vida del Padre. Dice, si tú temes a Dios, si tú buscas a Dios, esto vendrá para tus hijos. Hay una responsabilidad que ven los padres. Si queremos tener hijos a esta altura, necesitan los padres a esa altura. ¿Entienden lo que quiero decir? Con una vida de propósito en Dios. Y entonces tendrás hijos que vivirán también el propósito de Dios. Es muy importante la vida que tú llevas para tu nueva generación. Y siempre tienes que pensar, todo lo que escuchan mis hijos, realmente de mí, les ayuda a mis hijos para alcanzar los planes de Dios. O los estorba, o los hace tropezar. Qué importante, hermanos, tener visión para nuestras generaciones. Amén. Y ahora, por último, me gustaría, sentía de parte del Señor que oremos por nuestra generación, que tomemos